Buenos días. Necesitaría... En fin, buenos días. Voy a tomar un poco. Es gracioso que siempre que inicio las mañanas algo pasa en mi voz porque no estoy hablando, ¿verdad? Y cuando quiero hablar, pues es gracioso que siempre pasa esto. En fin, cosas de la vida. Hoy seguiremos hablando, pues en el Evangelio de Marcos hemos estado trabajando. Y pues es un recordatorio breve de cómo Marcos expone este evangelio. Es básicamente cómo expone el ministerio de nuestro Señor Jesucristo de una manera dinámica. Y vamos a lidiar un poquito con un tema que a todos nos concierne en cuanto a nuestra vida delante de Dios. Todos hemos caído en hábitos probablemente que estamos tan acostumbrados que ni siquiera notamos cuando nuestros hábitos se vuelven un poco más religiosos, vacíos, independientemente si tienes una religión o no. En tu vida siempre va a haber algo que tú creas como hábito, lo cual se vuelve a su tiempo tu religión. Lo notes o no, es habitual. Y el Señor Jesucristo, vamos a ver en Marcos 3, cómo dentro de su compasión quiere atraer a los líderes religiosos a sí mismo, pero ellos definitivamente tienen un corazón muy endurecido, están felices con quienes ellos mismos son. No sé si me entiendas. Entonces, a veces nos pasa de esa misma manera, pero vamos a iniciar con una oración y vamos a dar paso a la lectura de la palabra del Señor. Entonces, Señor, te damos las gracias por tu palabra, pero más que nada por tu amor y tu corrección. No porque tu palabra valga menos, sino que damos gracias por ella y te damos las gracias porque con ella nos corriges, nos amoldas a tus estándares de vida, nos llamas la atención. Por favor, permítenos tener un corazón sensible a ella, un corazón sensible a tu voz, para que podamos verdaderamente servirte como tú esperas que lo hagamos. Por favor, ayúdanos a entenderte, ayúdame a exponer tu palabra. Y bueno, pues ayúdanos a todos a recibirla con gusto, a recibirla y practicarla, haciendo tu voluntad. En el nombre de Cristo te ruego por todas las personas que vean este video, Señor, que se aproximen a ti, que se acerquen a ti, lejos de solamente vivir una vida religiosa externa, vacía, sino una vida que de verdad te agrade a ti. Te damos las gracias por ello. Y en el nombre de Cristo rogamos por tu ayuda y por tu guía, por tu bendición, Señor, para que tú nos ayudes en todo a través de los problemas, no que nos libres de ellos, sino que nos hagas fuertes dentro de ellos. Nos permitas que nuestra fe crezca y sobre todo en estos tiempos difíciles en los que se nos pondrá a prueba, pondrán nuestra fe, si verdaderamente somos creyentes, si verdaderamente te amamos. Te rogamos, Señor, que tú fortalezcas nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, quiero iniciar con algo muy sencillo, con una lectura rápida del pan diario. Esta lectura me parece muy apropiada. Lo escribió aparentemente Xochitl Dixon y inicia con un título diciendo: hemos dejado todo para seguirte. Marcos 10:28, aunque nuestro tema está en Marcos 3. Entonces dice que después de haber sido lastimada por muchos creyentes en Jesús en el pasado, su mamá respondió con ira cuando ella le dijo que había dedicado su vida a Jesucristo. Entonces dice: así que ahora me vas a juzgar. No lo creo. Y entonces colgó el teléfono y se negó a hablar con ella durante todo un año. Ella se afligió, pero finalmente se dio cuenta de que una relación con Dios era aún más importante que una de sus relaciones más valoradas. Oró por ella cada vez que rechazaba sus llamadas y le pedía a Dios que le ayudara a amarla bien, cosa que nos cuesta mucho trabajo muchas veces. Finalmente se reconciliaron y unos meses más tarde la mamá le dice: has cambiado, creo que estoy lista para escuchar más acerca del Señor Jesús.
Poco después aceptó a Cristo y vivió el resto de sus días amando a Dios y a los demás. Al igual que el hombre que corrió hacia Jesús preguntando cómo podía heredar la vida eterna, pero se fue a empezar porque no quería separarse de su riqueza. Esto está en Marcos 10. Ella luchó también con la idea de renunciar a todo para seguirlo. Y muchos de nosotros luchamos con la misma idea. No es fácil entregar las cosas a las personas con las que creemos que podemos contar más que Dios. Pero el valor de lo que renunciamos o perdemos en este mundo nunca va a exceder el don de la vida eterna, que es Jesucristo, el don de la vida eterna con Jesús. Nuestro amoroso Dios voluntariamente se sacrificó para salvar a todas las personas. Y eso es verdad, no es un mito, no es una historieta. Esto es algo que sucedió y tiene una razón del por qué sucedió. Y se nos olvida muchas veces que se sacrificó para salvar a todas las personas. Él nos envuelve en paz y nos corteja con un amor invaluable y persistente. La pregunta que ella hace es, ¿qué es el pan diario hace? ¿Qué es lo más difícil que has renunciado o has perdido cuando empezaste a seguir al Señor Jesucristo? ¿Qué ha sido lo más difícil a lo que hayas renunciado o perdido cuando empezaste a seguir al Señor Jesucristo? ¿Por qué se siente más fácil confiar en las comodidades mundanas, en la riqueza material, quizá los logros personales o las personas más que en el Señor? ¿Por qué es más fácil hacer eso? Entonces, hagamos un repaso de lo que hasta ahora hemos visto en el Evangelio de Marcos. Juan Marcos, o Marcos, nos relata dinámicamente el ministerio del Señor Jesucristo. Va de evento a evento, de acción a acción. Te recuerdo, hemos visto en primer capítulo la predicación de Juan el Bautista, que era acerca del arrepentimiento, la preparación de los corazones para recibir al Señor, a Dios, ¿verdad? Lo vemos en Malaquías, como dice Dios que va a enviar a su mensajero, ¿verdad? Quien es Juan. No sea que Dios maldiga a la tierra por causa del pecado, o aún peor, ¿verdad? Entonces, lo que él quiere es un pueblo listo para recibirle. Eso era lo que Juan estaba haciendo, predicando el bautismo de arrepentimiento, el cual también bautizó al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo fue tentado, fue preparado, fue su coronación, ¿verdad? En ese momento inició su ministerio. Entonces, en el principio de su ministerio, Jesús trabaja en Galilea, de acuerdo a Marcos 1, 14 al 28. Jesús sana a muchos, incluyendo a la suegra de Pedro, a muchos de muchas enfermedades, de muchas dolencias físicas, de posesiones demoníacas, ¿verdad? Durante su enseñanza, durante su ministerio. También él cura a un paralítico en el 2, 1 al 12, lo cual provocó mucho escándalo dentro del círculo de los fariseos, porque pues decía al Señor Jesucristo que él podía perdonar pecados, ¿cierto? Y eso no les gustó mucho. Solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Y este hombre quién es? Entonces no creían que Jesús, a pesar de su poder, de la prueba de quién era él, ellos no querían creer en lo que estaban viendo, y sobre todo no querían creer lo que Jesús decía. Entonces, después de esos eventos, Marcos nos dice que Jesús llama al evangelista Mateo, ¿verdad? En el texto dice que su nombre es Leví, en el 2, 13 al 17, y no solamente a él, sino a muchos otros recaudadores de impuestos y otros transgresores, lo cual también causó un problema entre los fariseos. No podían creer que siendo un maestro se juntara con chusma, lo vamos a decir de esa manera. Y luego viene más ataques, ¿verdad? Preguntas sobre el ayuno. ¿Por qué no ayunas como los demás, como nosotros, básicamente? Están satisfechos con sus logros religiosos. Y eso es algo que nos debe llamar la atención a ti y a mí, porque muchas veces pensamos que ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no maldecimos? ¿Por qué no aquí y allá pensamos que andamos bien? O porque estamos habituados a lo que pensamos que debería de hacerse, ¿verdad? Creamos nuestros propios rituales, como lo hicieron ellos. Entonces, dentro del ayuno, sí, hay mucha gente que piensa que esto debe seguirse haciendo. Y bueno, esto es algo entre tú y Dios, ¿verdad? No tiene nada que ver con
con que sea una ley para todos, pero estos lo hicieron una ley, y se olvidaron básicamente de lo que verdaderamente el asunto para ayunar y la razón. Marcos se mueve posteriormente para decirnos que Jesús es Dios, es el Señor del día de reposo, lo cual también los fariseos, ¿verdad?, los líderes religiosos criticaban y apuntaban a otras personas porque no estaban respetando el día de reposo según su visión de Dios, pero se olvidaron de quién era Dios, de que Jesús era Dios. Te leo el texto, vamos al texto. Te voy a leer en esta ocasión de la Reina Valera 1960, en la revisión, Marcos 3, y vamos a ver del versículo 1 al 6. El subtítulo que encontramos en nuestras Biblias, muchos de nosotros, dice así: el hombre de la mano seca, ¿verdad? Mateo 12, 9 al 14 es una referencia al mismo evento, y Lucas 6, del 6 al 11 también lo menciona. Aquí en Marcos 3.1 nos dice, en adelante hasta el 6, otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo a los fariseos, les dice: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Imagínate el grado de enojo que tenían estas personas por lo que el Señor Jesús estaba haciendo. ¿Cuántas veces ha estado Jesús en sinagogas hasta este punto, verdad? Y sanando y enseñando. Creo que hasta este punto tenemos la mención al menos de 2 ocasiones. En el 1:21 en Galilea, Jesús estaba enseñando cuando él libera a un hombre de una posesión demoníaca. Esto está en el capítulo 1, versículo 21. Esa es una de las primeras veces que se menciona Jesús sanando en una sinagoga. Durante su recorrido por Galilea, en el 1:39 vemos que también fue predicando la palabra de Dios y al mismo tiempo expulsando demonios de personas que estaban en las sinagogas. Entonces vemos a Jesús que esto es algo que hacía constantemente. Entonces, ¿cuántas veces Jesús hasta este punto ha tenido conflictos con los fariseos? Creo que hasta este punto hay 5 veces que ha tenido una confrontación con ellos. Te repito, en el capítulo 2, versículos del 1 al 11, vemos cuando él está curando a este paralítico, por decir que Jesús tiene la autoridad para perdonar los pecados. Él nota cómo los fariseos ya empiezan a cavilar en sus corazones estos malos pensamientos, criticándole, juzgándole, negando su autoridad, negando quién era él, porque ellos están más cómodos, ¿verdad?, con sus propios logros, con sus propios rituales, que la verdad se requiere de mucha disciplina para lograr lo que ellos lograron. Pero el problema de esa disciplina que ellos lograron es que los alejó de Dios, porque se olvidaron de amar a Dios, se olvidaron de amar a Jesús, se olvidaron de esperarlo, ¿verdad? Se olvidaron de amar a sus semejantes por practicar sus rituales. Entonces estaban fascinados, estaban impactados de sí mismos, orgullosos de sí mismos, de sus logros, como aquella persona que va a la universidad y piensa que ya puede cambiar el mundo porque tiene un grado universitario o una maestría, y se olvida de amar a las personas. Y lo mismo nos pasa a nosotros cuando pensamos que andamos con Dios. Podemos caer en esa misma categoría de olvidarnos de amar a Dios y de amar a otros. Aquí es la primera confrontación, ¿verdad? Cuando Jesús está sanando a este paralítico, recuerdas que lo bajan del techo. El segundo evento que vemos aquí en Marcos, en el 2:13, es cuando él está comiendo con recaudadores de impuestos. Después de haber llamado a Leví,
Leví le organiza un banquete, invita a más personas y obviamente los fariseos están en contra de eso. ¿Cómo puede estar comiendo con tal chusma? Gente de baja calidad, para ellos no merecían ser perdonados, ¿verdad? Porque no eran como ellos, que eran dedicados, que según no hacían aquello o esto, que mantenían las tradiciones, etcétera, etcétera. Entonces Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores, o a los que piensan que son justos, sino a los que reconocen que son transgresores, como tú y como yo. Si tú y yo pensamos más que somos buena gente, tenemos un grave problema. Pero cuando verdaderamente reconocemos que somos transgresores, transgredimos lo que Dios nos dice, y no que esté bien, porque Dios nos ha llamado a santidad, no a impureza, sino que Dios quiere que vivamos de acuerdo a sus estándares. No es una manera de autojustificarnos de que, bueno, pues soy así y así moriré. Pues eso es falso. Porque eso es lo que Dios espera. Espera frutos, ¿verdad? De un buen trabajo, de lo que Él ha plantado en ti, en tu corazón. Espera que esos frutos se vean. Entonces no nada más es decir, bueno, ya compré un campo y lo dejo así como sin labrar, sin trabajar, sin producir en nada, porque pues es un campo y así se ha de quedar y así se ha de morir. Pues no, pues somos ese campo nosotros en el que Dios pone su palabra y Él espera que ese fruto produzca. Entonces, comiendo con recaudadores e impuestos, los fariseos estaban completamente negados a aceptar aquello. El tercer evento, la tercera confrontación, es por no estar ayunando, por no hacerlo como ellos lo hacían, ¿verdad? Cuando el Señor les dice, bueno, ¿por qué razón hemos de ayunar cuando el novio está contento y los acompañantes del novio pues, están felices celebrando? Habrá un tiempo en el que el novio les será arrebatado y entonces será tiempo para lamentarse. Esa es la tercera confrontación con los fariseos. Recordarás la semana pasada, vimos cómo cortaban espigas en un día de reposo, ¿verdad? Porque tenían hambre, simple y sencillamente se olvidaron de que hay necesidades físicas, necesidades legales, ¿verdad? Porque a veces nos autojustificamos pensando que son necesidades, pero la verdad es que los confundimos. Dios no nos ha llamado a comportarnos como animales, sino a tener dominio propio, y me refiero a veces a actividades que nosotros llamamos como necesarias, y lo he escuchado de personas, compañeros de trabajo, de familiares, que piensan que la necesidad sexual pues es algo como comer o como beber, y no es lo mismo. Tú no confundes oro con cualquier cosa que parezca oro, ¿verdad? Entonces el oro tiene cierto grado de honor y se le da ese honor. Por lo mismo, la sexualidad tiene ese grado de honor y no se puede comparar como una necesidad normal, pero tiene sus estándares, ¿verdad? Y tiene sus propósitos. Comer y beber son necesidades diarias. La sexualidad es asunto de otro tema. Es otro tema, para otro tiempo, quise decir. Pero en el caso en el que estamos viendo aquí, eso lo mencioné solo como un ejemplo de cómo podemos trastornar lo que pensamos que está bien. Aquí los fariseos pues trastornaron también el día de reposo pensando que sus ritos religiosos eran más importantes que lo que Dios establecía en sí mismo, ¿verdad? Pues ese era el problema, que ellos pensaban que estaban bien y la gente tenía que seguirlos, la gente tenía que hacer lo que ellos estaban haciendo. Porque te digo, se requiere humanamente un gran esfuerzo para lograrlo y pues se les aplaude por ello. Pero el problema es que si tus logros te alejan de Dios, de nada te sirven, ¿verdad? Porque tiene consecuencias eternas. ¿Qué vas a hacer cuando te mueras? Tus logros no te van a justificar delante de Dios. Tu amor por Dios y tu amor al Señor Jesucristo, tu amor por otros, refleja que tú aceptaste las reglas de Dios, y eso, la justificación en Jesucristo, ¿verdad? Es lo que vale. Y esa era la cuarta confrontación. Y ahora tenemos esta nueva confrontación.
ellos desechan la compasión del Señor Jesucristo. Aquí vemos cómo el Señor Jesucristo sana a un hombre con una mano seca. No sabemos por qué tenía esta mano seca, qué tan difícil era para este hombre, si era su mano derecha o su mano izquierda. Lucas dice que es la mano derecha. Supongo que es la mano que que las personas en general necesitan más, excepto por los que están más cómodos con la mano izquierda, pero es probable que necesitaba más esa mano. Y pues para cuestiones de trabajo es necesario pues estar sanos, ¿verdad? Quizá dependían de él muchas otras personas. La cuestión es de que puede uno desviarse por completo tratando de imaginar por qué razón o cómo funcionaba. Lo que vemos aquí es que el Señor Jesucristo tenía compasión de esta persona. Quizá era en comparación con otras enfermedades y otros problemas, quizá no era tan grave. Esta es solo mi opinión, no tengo bases para ello. Pero también eso sí muestra que Dios no tiene límites para su compasión, ¿verdad? No importa qué tan pequeño o qué tan grande sea el asunto, Dios, el Señor Jesucristo, sigue siendo compasivo contigo, sigue siendo compasivo conmigo. Entonces, esta era la quinta confrontación, ¿verdad? En el 3:1 al 6. Los líderes religiosos ya se habían olvidado por completo de la compasión, de la misericordia, y lo cambiaron todo por logros personales. Se habían abstenido, sí, perfectamente bien de cometer pecados exteriores, pero sus mentes estaban todavía esclavizadas al pecado. ¿Cómo es posible que la tuya todavía esté esclavizada al pecado? Y no digo que la mía no, ¿verdad? Por lo cual tú y yo debemos tener mucho cuidado de cómo andamos delante de Dios, de permitir que cosas externas influyan en nuestras mentes, trastornándolas y alejándonos de Dios. Entonces, eso nos esclavizaría nuevamente. Sí, por fuera podemos practicar una vida impecable, pero por dentro estamos podridos. Y eso es algo que el Señor Jesucristo está confrontando a los fariseos. Entonces, tú y yo debemos tener esa responsabilidad, ser responsables de no permitir que eso pase. La Biblia nos exhorta constantemente a no permitir que nuestra carne gobierne, sino que el Señor, el Espíritu Santo, gobierne nuestras mentes y nuestros corazones. Entonces, ellos sí decían que no cometían adulterio, pero sí cometían adulterio con sus ojos, ¿verdad? Estaban llenos de adulterio. No asesinaban físicamente hasta ese punto, pero sí odiaban de corazón. Y tú y yo sabemos que el asesinato comienza en el corazón con eso, con odio. Te hago unas preguntas. ¿A quién le gusta de nosotros les gusta el conflicto? A mí no me gusta el conflicto. ¿A quién le gustan las confrontaciones? A quien les fascinan las confrontaciones. Yo prefiero no, me gusta la paz. Pero aquí vemos que lo más importante es no tanto la comodidad personal. Vemos en el texto cómo el Señor Jesucristo, sabiendo que iba a confrontar a estas personas, ¿verdad? Él no se detuvo a practicar la justicia de Dios. ¿Qué de ti? ¿Qué de nosotros? Manteniendo el amor y la paz de Dios, somos capaces de practicar la justicia de Dios frente a la oposición, ¿verdad? Con justicia, con generosidad, estoy pensando en kindness, se me olvidaron las palabras en español, lo siento, con bondad. ¿A quién de nosotros nos gusta ser corregidos? Somos a veces tan terquitos, tan obstinados, que no nos gusta ser corregidos. Pensamos que andamos bien en cualquier área de nuestras vidas. Pensamos que nuestra forma de hacer las cosas es mejor que muchos. Y por lo tanto no permitimos que nadie nos diga nada, que nadie nos corrija. Y la palabra de Dios dice que una persona que no recibe instrucción morirá por su insensatez. Entonces, la exhortación el día de hoy, persona que ves este video, hermano, hermana, o persona que no has conocido a Dios todavía, es no endurezcas tu corazón, acércate a Dios. Eso es lo que vamos a estar viendo ahorita. No endurezcas tu corazón debido a tus logros personales, o si eres creyente ya de tiempo, no te endurezcas por tus logros religiosos, por tus logros personales. Debemos ser obedientes a Cristo
por medio del verdadero conocimiento de Dios. Debemos ser obedientes a Cristo por medio del verdadero conocimiento de Dios. Entonces debemos analizar nuestras actitudes para dejar de lado esos méritos religiosos. Quizá nuestros méritos religiosos están entre amar a Dios y amar a las personas. Estás más contento contigo mismo que verdaderamente sirviendo a Dios o verdaderamente sirviendo a otros. Vuelvo al texto, en el 3.1 dice: entró otra vez Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano seca. En una sinagoga es un lugar, o era un lugar de reunión, como tú y yo nos reuníamos en un templo, ¿verdad? En un edificio. Pues el edificio no es la iglesia, que le llamamos iglesia. El templo somos nosotros, tú y yo, que pertenecemos a Cristo. Todos juntos formamos ese templo, esa iglesia, es el grupo en el que se alaba a Dios. En este caso, el lugar del evento es en la sinagoga, donde se supone que vamos o vas a reunirte para alabar a Dios, para gozarte con otros miembros, ¿verdad?, de esa comunidad, para alabar a Dios. Y aquí es donde hay esta confrontación. Te dije, no sabemos la razón de por qué el hombre tenía esta discapacidad, pero sabemos que sí, Jesús se compadeció de él. Aquí el problema es que le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarlo. La pregunta para ti, para mí, sería, viendo a estos líderes religiosos, lo más importante no era Dios para ellos, sino ellos mismos. Pero ellos no se daban ni siquiera cuenta de ello, pues habían logrado humanamente lo que muchos no habían logrado. Y eso endureció sus corazones. De hecho, los apartó de Dios y los apartó de sus semejantes. Te decía, la pregunta que quiero hacerte es: ¿a qué vamos a la iglesia? ¿A qué vas a la iglesia? Muchas personas llegan con un espíritu de crítica, llegan a condenar a otros. Mira ese hombre cómo canta, no me gusta cómo canta. Se siente muy santo, mira si levanta las manos, si las baja, si no las levanta. Entonces llegamos con ese espíritu de crítica en lugar de dedicar nuestro corazón a Dios, y pues eso no es amar a Dios ni amar a nadie. Muchas veces llegamos con una actitud de debate, te gusta debatir con Dios, pero ¿por qué esto? ¿Por qué otro? Y tienes esa autojustificación. Entonces, ¿cuál es la actitud que tú tienes cuando tú te reúnes a alabar a Dios? Es la actitud de estos fariseos que están ahí solamente no para adorar a Dios, ¿verdad?, por lo que Jesucristo puede hacer, gloria a Dios. No, ellos están más bien para condenar a otros por no ajustarse a sus estándares. Y eso nos podría estar pasando a ti y a mí. Entonces, cuando vayamos a adorar a Dios, vayamos con un corazón sincero, un corazón de agradecimiento, un corazón que esté enamorado de Dios, en el sentido de estar impresionado con quién es Él. Entonces Jesús sabía que estos líderes religiosos estarían ahí acechándole, y no sería la última vez, ¿verdad? Y es entonces cuando le dice a este hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Entonces le llama al frente: hey, ven para acá, ponte aquí en medio. Ahí donde todos podían ver lo que Jesús podía hacer en día de reposo. Entonces los fariseos consideraban que sanar a cualquier persona en día de reposo era trabajar. Entonces se olvidaron de la compasión. Entonces Jesús le está pidiendo a este hombre que pase al frente, el cual, si te fijas, no hace preguntas ni se demora, simplemente hace lo que Jesús le está pidiendo que haga. Entonces se presenta, va hacia el frente o al centro de donde estaban, y Jesús hace algo importante. Jesús le está pidiendo al hombre que extienda sus manos, y el hombre simplemente, su mano, simplemente lo hizo. Entonces hay cierta obediencia aquí en este hombre, hay cierta confianza en lo que Jesús ha hecho. Te recuerdo que a este punto la fama de Jesús ha crecido enormemente. Entonces este hombre seguramente sabe quién es Él y confía. Él no pidió ser sanado, al menos el texto no nos lo dice, pero tampoco se negó a hacerlo. Él confía en el Señor Jesucristo, y simple y sencillamente se dedica a hacer lo que se le pide que haga. Algo muy sencillo: extiende tu mano.
pero se requiere de fe, y muchas veces tú y yo se nos pide que hagamos algo muy sencillo y no queremos hacerlo, nos rehusamos. Estamos un poco atemorizados y no queremos confiar. Aquí en este caso, él hizo lo que se le pidió. Entonces Jesús confronta a los líderes con una pregunta que hasta cierto punto elevaba ese tema, esa discusión en el tema que estamos tratando. Un problema que va de un asunto legal a un problema moral. Les está diciendo básicamente con esta pregunta: ¿es lícito? Te recuerdo que esto es una referencia a la ley mosaica. Básicamente con esta pregunta Jesús está forzando a los fariseos a revisar sus propias vidas, a revisar sus propias tradiciones, para ver si se ajustan a la ley de Dios. Entonces se dice: ¿es lícito? Malaquías 4:4 es un mandamiento del Señor Jesucristo, es un mandamiento de Dios que dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Qué es lo que dice el texto? Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué. ¿Quién lo encargó? Dios mismo. Ordenanzas y leyes para todo Israel. Aquí, hasta este punto, se habían olvidado de ello. ¿Es lícito? ¿Sí o no? En los días de reposo está haciendo ese énfasis nuestro Señor Jesucristo: hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Jesús está entonces usando una técnica que al parecer era muy común en el Medio Oriente en aquellos días. Jesús está enmarcando este tema en términos extremos completamente opuestos: es hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Por implicación obvia, tú y yo sabemos que es malo fallar en hacer el bien. Ellos también sabían que era malo, ¿verdad?, hacer el bien. Por lo tanto, no se ajustaba a la ley de Dios. Por lo tanto, prefirieron no decir absolutamente nada. Pero mientras ellos se callaron, el texto dice: por ellos se callaron, o ellos callaban. Mientras eso sucedía en sus vidas, básicamente, en su corazón se llenaban de ira. En su corazón no querían cambiar. Y el texto que está aquí puesto en la palabra de Dios para que tú y yo analicemos también nuestras vidas. Cuando somos corregidos y se nos hace una pregunta legal, ¿verdad?, que nos apunta a mirar a nosotros, a revisar, a hacer esas revisiones en nuestras vidas, si estamos fallándole a Dios o si estamos estancados en nuestras tradiciones. No decimos mucho, pero dentro de nosotros estamos a punto de explotar. Entonces ellos, muy en el fondo, sabían que Jesús tenía razón, pero se negaban a someterse, a ceder 1 milímetro en la correcta dirección, en la dirección del Señor. Por eso no comentaron nada, pero en el interior se consumían de ira. Entonces la reacción de nuestro Señor Jesús es mirándolos con enojo, porque ¿cómo es posible que no quieras entender? ¿Cómo es posible que prefieras vivir de acuerdo a tus estándares que tienen una implicación eterna, ¿verdad? Porque no es una competencia, no es una preferencia personal de esta religión es mejor que esta o mis prácticas son mejores que las tuyas. Tienen implicaciones eternas, y ese es el coraje, ese es el enojo del Señor Jesucristo. ¿Cómo es que no entiendes? Estás tan habituado a tu religión, estás tan habituado a tu manera de hacer, que no quieres cambiar. Por supuesto que está enojado, pero al mismo tiempo está entristecido porque sabe que eso tiene consecuencias graves. Ellos no quieren venir a Él, ellos no quieren creer en Él. La pregunta para ti es lo mismo. ¿Estás forzado? ¿Estás casado con tus pensamientos que te resistes a creer en Dios? ¿Te resistes a entender que tiene un propósito el que el Señor Jesús no te haya tratado como merecen tus transgresiones? Que en su compasión te está esperando a que vengas a Él hoy, ¿verdad? Está entristecido por la dureza de sus corazones. A veces somos así, terquitos, y no queremos cambiar. En fin, es cuando el Señor le pide al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada completamente sana, delante de ellos, donde todos podían verlo. No fue en secreto, no fue
no fue un palero, ¿verdad? Todos podían ver que tenía una enfermedad significativa. Por eso el texto dice el hombre de la mano seca. Es muy evidente que ese tipo de cosas pasan, ¿verdad? No sabemos si estaba más corta que el otro brazo, pero era evidente el que fue restaurada completamente sana, con completa movilidad delante de todos ellos. Entonces el milagro era evidente, no fue algo así pretencioso, ¿verdad? Como yo con mis dos manos pues feas, pero pues funcionando bien, y pretendiendo no poderla mover. No, era muy evidente y fue restaurada completamente. Entonces vemos al Señor esperando una respuesta de parte de los líderes religiosos. Y las emociones, tanto de un grupo como tanto los fariseos como del Señor, fueron diversas, ¿verdad? Vemos que en el caso de nuestro Señor Jesucristo fueron de enojo, fueron de tristeza al mismo tiempo, porque estos hombres estaban orgullosos de sí mismos, y demandaban a otros que los imitaran a ellos, que se ajustaran a sus propias leyes. Y el Sabbat era uno de sus mayores logros. Entonces, que alguien venga y te quite lo que has logrado, pues es causa de discusión, es causa de ira. Lo vemos hoy en nuestros días. Muchos piensan que se les quita la libertad, pero con agresión y con violencia actúan. No saben que se les están controlando, que bueno, en fin, este es un asunto muy, muy difícil, pero vemos que se les quita algo y su reacción es de ira. Que en este caso pues ellos tampoco entienden por qué, pero su reacción es evidente. Lo vemos en Seattle, ¿verdad? Cerca de donde yo vivo, y vemos que estos grupos de protesta, que no saben, según ellos saben por qué protestan, pero te apuesto que ni siquiera pueden mantener un solo trabajo. Jóvenes, la verdad es que no. Si de verdad quieren cambiar una nación, hacer algo bien por la nación, pues bueno, se abstendrían de ofender, de ser violentos, porque esa es la manera en que ellos quieren ver al mundo, ¿verdad? Que se les respete, pero no respetan nada. Los uso como ejemplo para apuntar a lo que los fariseos hacían también. Ellos sí habían logrado algo, pero que no querían que nadie se les quitara. Entonces habían logrado sus tradiciones, habían logrado la autodisciplina del cuerpo en general, pero se habían olvidado de lo más importante, que es amar a Dios y amar a tu prójimo. Y eso es algo que no estaban dispuestos a perder. Por lo tanto, sus emociones eran distintas. Estaban llenos de ira, estaban llenos de orgullo y obviamente de violencia. Ellos creían que pues, eran un ejemplo a seguir, como vemos en nuestros días, ¿verdad? Mucha gente piensa que ese es el ejemplo a seguir. Cuando el Señor les confrontó diciéndoles que sus acciones eran hipocresías, por supuesto que querían deshacerse de Él, ¿cierto? Yo creo que ellos esperaban más bien un reconocimiento y no una denuncia. Entonces esto lo vemos en la dureza de sus corazones, que se rehusaban a estar de acuerdo con el Señor Jesucristo. Por lo tanto se oponían a Dios también, indirectamente. Ellos se mostraban reacios a creer que estaban viviendo en el error y preferían permanecer en sus razonamientos, en sus tradiciones, en sus rituales. No había poder o no hubo poder que pudiera cambiar sus corazones. Pablo, por ejemplo, era uno de ellos. La disciplina que Pablo obtuvo, ¿verdad? La autodisciplina, pues era loable, humanamente hablando, pues se requiere de mucha disciplina, de autocorrección, etcétera, etcétera. Humanamente hablando, pues es un logro grande. Pero vemos cómo Pablo perseguía a la iglesia en el nombre de Dios, ¿verdad? Pero completamente alejado de Dios. Sí, en el nombre de Dios, pero alejado de Dios. Por eso el Señor se entristeció y se enfureció. Y por eso el Señor está triste y se enfurece con nosotros cada día. Porque tú y yo recibimos las mismas oportunidades de venir a Él. Y a veces somos tan terquitos que no queremos hacerlo. Y por supuesto pues se entristece. Aún siendo creyentes, ¿verdad? Cuando cedemos al pecado, entristecemos al Espíritu. ¿No dice eso la palabra de Dios? Por supuesto que lo entristecemos. Es una persona. Se entristece de que no escuchemos. Se entristece porque no obedecemos.
Y por supuesto se enfurece, porque ¿qué padre no se enfurece cuando sus hijos no obedecen? Recordemos que todo esto tiene repercusiones eternas. Te decía, no es solamente una preferencia, no es probar un punto de que mi manera de hacer las cosas es mejor que la tuya. No es el asunto aquí. El obedecer a Dios tiene repercusiones eternas. El desobedecer a Dios tiene trágicas repercusiones. No es una competencia, hermano, amigo, quien estés viendo este video, para probar qué estilo de vida es mejor. No, es un asunto serio. Se trata de tu alma, de tu eternidad, para lo cual el Señor Jesucristo murió literalmente en la peor de las muertes. Y nos olvidamos de ello porque tú y yo estamos muy cómodos. A pesar de los problemas, aún no hemos llegado al punto de morir en una cruz. Entonces, aquí los fariseos ya estaban llenándose de ira completamente y pues dejaron el lugar, simple y sencillamente se desaparecen. Y salidos los fariseos, en el versículo 6, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Te recuerdo, aquí Marcos no explica mucho el asunto, da por supuesto, ¿verdad?, quien lo está leyendo en sus días, que sabía quiénes eran los herodianos y sabía quiénes eran los fariseos, pero tú y yo decimos fariseos, herodianos, suenan términos muy pues lejos de pues quiénes son o quiénes eran, ¿verdad? Pues los fariseos eran los líderes religiosos, los que se supone que conocían la ley de Moisés al reverso y al derecho y al revés, y la enseñaban y la practicaban, pero fueron tan perfeccionistas que se olvidaron de la simpleza con la que Dios pide que vivamos, ¿verdad? Amar al prójimo, amar a Dios. Entonces se concentraron más en los rituales, en lo externo, que verdaderamente hacer lo que Dios quería. Y los herodianos eran el otro grupo político que siempre se oponían a los fariseos. Entonces siempre había un choque entre ambos grupos, ¿verdad? Porque unos creían una cosa, otros querían hacerla de otra manera, y siempre había conflicto. Imagínate el grado de odio, de rencor, de enojo, de molestia de los fariseos que se unieron con los herodianos. Para los herodianos y para los fariseos Jesucristo era un problema y se juntaron para deshacerse del problema. Entonces, bueno, Jesús, al practicar la verdad de Dios, la justicia, la santidad, la pureza, el amor de Dios, ¿verdad?, provoca reacciones. Y tú y yo vamos a provocar esas mismas reacciones cuando practicamos lo que la palabra de Dios nos pide que hagamos. Y siempre va a haber oposición y siempre va a haber quien te odie por hacer ello, por hacer lo que Dios quiere, por agradar a Dios. Entonces aquí los fariseos y los herodianos no llevan relaciones, pero se juntan para deshacerse de Dios, de Jesucristo. Te recuerdo, tú y yo estamos en esa batalla diaria para establecer la justicia de Dios, cada día. A Dios no le importan los rituales religiosos, a Dios no lo apantallas, a Dios no lo impresionas. Lo que ofrece nuestro Señor es vida y nos la está ofreciendo en abundancia, pero se requiere de santidad, se requiere de justicia, se requiere de obediencia para practicarlo. Entonces básicamente se requiere ajustar nuestras mentes, nuestras vidas, nuestros estándares a sus estándares, someternos a Él, ¿verdad? Lo cual es, por eso Él es Rey, Él es Señor. Tú y yo somos siervos, somos súbditos, somos, no nos gusta pensar de esta manera, somos esclavos del Señor Jesucristo. Antes éramos esclavos de nuestra transgresión, ahora somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo, quien ofrece libertad, pero no queremos someternos. Entonces, los estándares de nuestro Señor son mucho más altos que los mismos cielos, y muchas veces ni siquiera lo pensamos de esa manera. Pensamos que son menos que nosotros, y por lo mismo no nos sometemos a ello, a sus estándares. En este caso, estos hombres querían destruir al Señor Jesucristo porque era más fácil odiar y matar que obedecer a Dios. Y muchas veces nosotros así hacemos también. Es mucho más fácil odiar que obedecer a Dios. Es mucho más fácil hacerlo a mi manera que obedecer a Dios. Entonces te pregunto nuevamente, de acuerdo a nuestro texto del día de hoy, ¿cómo te afecta? ¿Qué aprendes tú de esta lección? De lo que Dios está enseñándonos en su palabra, diciéndonos
las reacciones, mostrándonos las reacciones de los fariseos. ¿Cómo lo aplicas a tu vida? ¿Cómo lo aplico yo a mi vida? Tú y yo, ¿cómo estamos en este tema? Te repito, por eso cuando iniciábamos, que es importante no endurecer nuestros corazones debido a nuestros propios logros, a nuestras metas logradas. Debemos verdaderamente ser obedientes a Cristo. Entonces, nuevamente, haz una pausa en tu vida. Medita en aquello que tú sabes que a Dios no le agrada y que debes cambiar, que debes someter al Señor Jesucristo. Si eres iracundo, si eres metiche, si eres flojo, o si todo esto es parte de tu estilo de vida y no quieres someterte, la palabra de Dios dice que el insensato se rehúsa a dejar su pecado para venir a Dios. Entonces no seamos insensatos, verdaderamente seamos obedientes a través del verdadero conocimiento de Dios. Entonces se requiere de estudio en la palabra de Dios, de tiempo con Dios, de oración con Dios, estar orando constantemente porque recibimos ataques a cada momento. Satanás y sus secuaces no descansan. Entonces analicemos nuestras actitudes, hermanos, hermanas, amigos que ven el video, para dejar de lado nuestros méritos religiosos, nuestros méritos, nuestro orgullo, la mezcla de dos idiomas hace su trabajo en estos momentos. En fin, de nuestros méritos religiosos, debemos amarnos unos a otros verdaderamente. Verdaderamente debemos amarnos con las acciones que agradan a Dios. Y no nada más entre nosotros, sino que a quien lo necesite, ¿verdad? Aún a tu peor enemigo. Si tiene sed, dale agua, ¿verdad? Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene frío, tápale. Y esas acciones son las que honran y agradan a Dios. Y eso es lo que Dios quiere que practiquemos tú y yo. Como el Señor Jesucristo hizo contigo, como el Señor Jesucristo hizo conmigo. Murió en una cruz terriblemente para darnos vida. Entonces, en lugar de endurecernos, ¿verdad?, con nuestras tradiciones, en lugar de endurecernos y enojarnos contra Dios porque la gente no se adapta a nuestros estándares, pues no seamos como estos líderes religiosos que cayeron en esta vanidad. Entonces, te incito, te exhorto a que pues platiques con Dios, que analices, que te ayude a analizar cómo está tu vida en este día. Bueno, pues el tiempo se acaba, es 47 minutos, muy rápido. Entonces, en fin, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios para que pues en este día y el día de mañana y el día posterior, si es voluntad de Dios, que vivamos, podamos hacerlo a su manera, que podamos ser luz, que podamos reflejar quién es Él. Señor Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y hay mucho más que indagar. El tiempo pasa, un video de 1 hora es quizá imposible tratar todo este asunto del amor a Dios, del amor al prójimo, ¿verdad? Y de cómo tú trataste con estos líderes y cómo tú eres compasivo y aún sigues siendo compasivo. Te rogamos, Señor, entonces por los que siguen necesidad de ser sanados, Señor, tienen esa necesidad. Te rogamos por ellos, que en tu amor y en tu misericordia también ellos puedan recibir esa sanación desde tu trono, Señor. Te rogamos entonces que nosotros desde aquí, de donde estamos, en el lugar donde estemos, pues ayúdanos a servirte a ti, a servir a los que nos rodean, con ese amor que está en tu palabra. Ayúdanos a adquirirla como un tesoro, a sacarla de ahí donde está para aplicarla a nuestras vidas, vivir conforme a tus estándares, comprar ese terreno que tiene ese tesoro escondido, Señor, hacerlo nuestro, como está en tu palabra. Entonces te rogamos, Señor, que si hay hipocresía en nuestro corazón, nos perdones. Si hay rencor, si hay ira, si hay vanidad, si hay orgullo, te rogamos que también perdones nuestras vidas, nuestro pecado, Señor. Y danos vida en Cristo, danos salud. Y nuevamente, Señor, te rogamos por esas personas que aún dudan de ti, aún dudan de tu identidad, de tu existencia, Señor, porque no pueden verte. Pues te ruego, Señor, porque su corazón sea sensible a ti y puedan venir a ti, Señor. No a mí,
no a una religión, sino a ti. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas, Señor. Amén. Entonces, creo que me extendí un poquito más, pero pues que Dios te siga bendiciendo y seguimos trabajando en Marcos 3, del 7 en adelante. Dios te bendiga.